Bienvenidos a la clase de Metodología de la Investigación Cualitativa de la carrera de Educación Comercial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, modalidad distancia, sede Tegucigalpa, primer periodo, año 2020. El objetivo general de la siguiente presentación es comprender de manera puntual y sistemática el desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Los objetivos específicos de aprendizaje son conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura relacionada con un problema de investigación cualitativa, ampliar sus competencias para la búsqueda y revisión de la literatura, así como para el desarrollo de las perspectivas teóricas, estar capacitado para, con base en la revisión de la literatura, construir marcos teóricos que contextualicen un problema de investigación cualitativo. Y por último, comprender el papel que desempeña la literatura en el proceso de la investigación cualitativa. Hago la siguiente presentación acerca del tema Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico del libro de Sampieri de Metodología de la Investigación, capítulo 4. Asimismo, hago una presentación gráfica de los mapas conceptuales desarrollados de tal manera se pueda ampliar el conocimiento y adquirir una mayor comprensión de los temas vistos durante el proceso de la elaboración del informe ejecutivo. Haciendo una breve introducción del tema, podemos observar que mediante el desarrollo de una perspectiva teórica, se detallan las actividades que un investigador lleva a cabo para crear el marco teórico, desde la obtención, extracción, recopilación y análisis de la información. Ya entrando al tema, podemos hacer una pregunta y es, ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Un proceso del conocimiento existente vinculado con el planteamiento del problema y un producto o marco teórico. Y ese también es el resultado de un producto mayor. El desarrollo de la perspectiva teórica también la puedo escribir como un arte literario, ya que marca experiencias puestas a prueba para poder desarrollar una investigación. Por consiguiente, ampliar la visión al campo del conocimiento ya existente o conocimiento previo en las personas es un reto, ya que el ser humano por su naturaleza siempre está a la defensiva al cambio. Es por eso que en el desarrollo de la perspectiva teórica queda a criterio de cada quien interpretar su contenido. Por ende, el investigador tiene que caracterizarse por mantener una mente abierta a las ideas de los demás. Tiene que mantenerse en una postura neutra, aunque también se le pueda permitir a este dar varios aportes para el desarrollo de la revisión literaria, procurando que éste no se imponga. Es evidente que el marco teórico juega un papel importante dentro de la investigación, no importando del enfoque. Y ese rol no es solo rellenar con teorías de otros investigadores gran parte del informe de estudio, sino que esas teorías sirvan como base o soporte para la comparación, análisis y expansión del conocimiento sobre cada una de las etapas del tema a tratar en la investigación, tomando como punto de partida el planteamiento del problema, poder seguir y alcanzar los objetivos y contestar las preguntas de investigación, validar incluso la justificación y actuar de manera eficaz y eficiente en el uso de todos los recursos para tener una mejor viabilidad en el campo de estudio. De igual manera, comparar y validar los resultados en la recolección de los datos dentro del enfoque cuantitativo, asimismo poder medir y cuantificar las variables. Caso contrario, con el enfoque cualitativo, esto solo se puede comparar las variables de acuerdo a aspectos basados en la experiencia y acciones de los individuos estudiados en su ambiente o contexto.
y en el caso de un enfoque mixto, hacer ambas actividades sin perder el rumbo de su acción inicial o de su investigación. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Bueno, la perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación. Entre las principales se destacan las siguientes. Número 1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. 2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Número 3. Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Número 4. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Número 5. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, o nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas. Número 6. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y número 7. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Dando una referencia personal a cada uno de los puntos, puedo nombrar lo siguiente. En el punto número 1, estos errores son fáciles de detectar, no importando del grado de dificultad de las investigaciones, ya que estos estudios están siempre actualizándose y por ende en constante cambio. Por lo tanto, sus resultados varían a tal punto de llegar a una verdad más cercana o absoluta. En el punto 2 puedo decir lo siguiente, que la experiencia de los individuos ayuda en gran manera a realizar estudios más eficientes. Estos pueden proporcionar aspectos importantes no considerados o tomados en cuenta en investigaciones realizadas. Asimismo, cambiar varios diseños del método, técnicas, instrumentos, muestras, recolección de datos e incluso el contexto mismo. Y todo con el fin de llevar a cabo otro rumbo de la exploración de estudio. Todo esto se hace con las comparativas respectivas desde la perspectiva teórica, tomando en cuenta las diferentes clases de estudios realizados de otros investigadores. En el punto 3 puedo decir lo siguiente, que esta es una forma disponible al investigador a tomar decisiones en cualquier momento que éste la requiera sobre el rumbo de la investigación, sin obviar que se debe evitar la desviación de su estudio desde el planteamiento original, teniendo en cuenta que esto se puede hacer desde la perspectiva del enfoque cualitativo. Su proceso no es lineal ni tiene una secuencia. Como punto número 4 puedo destacar lo siguiente, al tener una gran amplitud de estudios que avalan sus estudios, proporciona una serie de materiales y artefactos que sirven de anexo para documentar la necesidad de realizar un estudio. Y llegando al punto 5, la diversidad de estudios desde sus propios enfoques conducen al investigador a considerar varias hipótesis, esto con el fin de llegar a un estudio más cercano a la realidad. Y como referenciando al punto 6, al cumplir o no cumplir los objetivos de investigación y en todo caso a validar o en última instancia refutar sus hipótesis, orienta y faculta al investigador para llevar a cabo nuevas líneas de investigación. Todo esto con el fin de brindar un amplio número de aportes que sea de vital importancia a futuras investigaciones a través de las pruebas y errores practicados por los estudios previos, de la información recopilada de varias fuentes externas o de las propias del investigador. Y finalizando el punto, con el punto número 7, se amplía la base de datos con los resultados obtenidos en anteriores investigaciones. Con todo esto, el investigador puede mantener o cambiar las técnicas de instrumento para considerar la muestra, distribuir los instrumentos, recoger y analizar los datos y brindar resultados más propicios que puedan validar de manera objetiva las hipótesis dentro de la perspectiva del enfoque cuantitativo, ya que este en el cualitativo solamente sirve para acaparar la recolección de sus datos a través de hechos basados a la experiencia de los sujetos sometidos a los diferentes análisis, con el único límite de no medir variables. Es el único límite que tiene, no mide variables, sino que poder hacer las comparativas sin afectar los objetivos y a contestar las preguntas de cada una de la investigación.
hasta llegar a una verdad más cercana a una verdad absoluta. Bueno, ¿qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Tal desarrollo usualmente comprende dos etapas. Número 1, la revisión analítica de la literatura correspondiente. Y número 2, la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. Bueno, en esta etapa ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste la revisión analítica de la literatura? Bueno, la revisión analítica de la literatura implica detectar, consultar y obtener referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio. La revisión analítica de la literatura no consiste en copiar y pegar con información innecesaria o de relleno en nuestro reporte de investigación o cubrir un espacio para que estéticamente el reporte se mire adecuado a un estudio profesional. Por lo contrario, la diversidad de medios materiales, documentos y artefactos de información ayuda al investigador a ampliar su enfoque y orientar de manera confiable cualquier estudio realizado. Facilita a enmarcar de manera selectiva cada punto importante de la respectiva revisión minuciosa de la información y que su fuente de origen sea lo más actualizada, considerando que estas referencias de estudio, no importando su enfoque, se oriente a nuestro planteamiento objetivo y contestar muchas de las preguntas de estudio. Bueno, y en todo caso, a cumplir sus variables. Inicio de la revisión de la literatura. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización. Identificar las fuentes primarias para la revisión literaria resulta fácil, ya que con lo amplio y extenso que es el mundo de la información cibernética, brinda al investigador el material suficiente desde su origen para sustentarse y adueñarse de esas referencias, para hacer un buen uso eficiente de las mismas. Obtención de la literatura. Después de identificar las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. En la actualidad tenemos muchas ventajas para encontrar información relacionada con nuestro estudio. Lo malo es que no estamos acostumbrados a leer, analizar y relacionar esas fuentes con nuestro campo de estudio. Otra desventaja que se presenta para muchas personas es la deficiencia del uso de las tecnologías de la información y comunicación más conocidas como TICs, y más de alguno carece de acceso a estas. Por lo tanto, también nuestra investigación tiende a no cumplir los estándares que se someten para ser válida. Consulta de la literatura. Una vez que se han localizado físicamente las referencias de interés, se procede a consultarlas. No se refiere este espacio solo a consultar esas fuentes, sino que a hacer una selección minuciosa de las mismas. Todo ello que sirva para dar una estructura lógica y detallada de la información que pueda ser útil al momento de confeccionar nuestro marco teórico. Si la información desde su fuente primaria resulta confiable, hay que ser seleccionada y verificar que se adapte a la estructura de nuestro informe, así como esta información se relacione a nuestras líneas de base de investigación. De igual forma, verificar su fuente bibliográfica y que ésta se encuentre actualizada. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? A veces se extrae una sola o varias ideas, otras una cita, un resultado,
o numerosos comentarios. Las ideas que se extraen de las diferentes fuentes de información pueden hacerse a través de fichas de apoyo. Estas fichas pueden ser descriptivas, hipótesis teóricas y analíticas, las cuales ayudan al investigador a hacer mapas de revisión y resúmenes de la información más relevante para confeccionar un marco teórico adecuado a la investigación. De igual manera, la estructura del marco teórico debe estar precedida por la combinación de sus elementos básicos, desde el planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, concordancia con las variables y el mismo contexto de estudio. De igual forma, la estructura del marco teórico en el enfoque cualitativo debe estar diseñado de tal manera que sus ideas y temas estén organizadas desde un punto general a específico. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación anterior sugieren una respuesta, aunque sea parcial, ¿verdad?, a la pregunta o a las preguntas de investigación. Este proceso es de gran importancia porque permite al investigador tomar conciencia y decisiones importantes después de un análisis exhaustivo de la revisión literaria sobre el rumbo del estudio. En la investigación cualitativa se pueden tomar estas consideraciones y hacer todos los cambios pertinentes. De aquí depende que se cumplan los objetivos, de que se contesten algunas preguntas de investigación e incluso llegar a validar las hipótesis correspondientes. Ahora veremos algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. En el proceso cuantitativo y cualitativo, siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada, llámese marco teórico, marco de referencia o de cualquier otro modo. Tomar como ejemplo sobre la estructura de trabajo anteriores ayuda a tener una mejor comprensión de la idea sobre los procesos que tomaron como base los investigadores para desarrollar y crear una secuencia lógica y bien organizada de su marco teórico. Asimismo, esto es necesario ya que sobre las revisiones de la información encontrada en su origen primario, conocido como referencias bibliográficas, poder presentar un estudio completo y atractivo para futuros investigadores interesados en nuestro estudio o trabajo. De igual manera, permite analizar cada proceso y poner en evidencia si estos son los productos de un trabajo original o de un plagio, ya que de este marco referencial vincula cada aspecto importante a evaluar al momento de ser comparado y analizado con la información recolectada. Dicho de otra manera, el investigador tiene que ser precavido por cada aspecto revisado de su literatura. ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Método de mapeo para construir el marco teórico. Este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Método por índices para construir el marco teórico. También se le conoce como vertebrado a partir de un índice general. Consiste en desarrollar un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información o referencia en el lugar correspondiente dentro del esquema. En mi caso personal, el método que me ha ayudado a construir un mejor marco teórico es el uso de carpetas acompañado de fichas referenciales del tipo descriptiva, hipótesis teóricas o analíticas, estudios realizados, bitácoras o cualquier otro material que permita guardar la información de manera eficiente, ya sea en forma digital o física, ayuda a estructurar un mejor marco teórico.
Muchos de ustedes se preguntarán cuántas referencias deben usarse para el marco teórico. Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el área en que nos situemos, además del presupuesto. Puede ser que también se pregunten qué tan extenso debe ser el marco teórico. Esta también es una pregunta difícil de responder, muy compleja, porque son múltiples los factores que determinan la extensión de un marco teórico. Después de seguir una secuencia para la elaboración del marco teórico, se han de preguntar, ¿se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? En ocasiones surge la duda sobre si se hizo o no una revisión correcta de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Si has llegado a esta etapa, ya puedes redactar el marco teórico. Y recuerda que elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias, con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver. Para concluir, luego de analizar en detalle el capítulo estudiado sobre el desarrollo y elaboración del marco teórico, el tipo o alcance de una investigación y la formulación de hipótesis, es fácil reconocer que un investigador no puede pasar por alto estos elementos, sino que debe hacer uso de estas herramientas de la mejor forma posible para que las investigaciones que se realicen sean eficaces y productivas. Brindando algunas recomendaciones, podemos decir que debe de concentrarse en la información más actual, pertinente y relevante sobre el tema. Revise fuentes de información especializadas. En Internet se recomienda plataformas de Google académico. Ahí consultar en revistas o artículos especializados. También hay varias tesis que le puede servir de ayuda. Otra recomendación es que realice una lectura minuciosa del material encontrado con el fin de desarrollar un conocimiento amplio y detallado de su tema de estudio. El enfoque que usted decida sobre el marco teórico debe de ajustarse a las necesidades y a los obstáculos que presente cada investigación. Y una recomendación final es que se recomienda esquematizar con detalle los contenidos que conformarán su marco teórico. Esto facilita mucho a la redacción del informe. La organización del esquema empieza de los aspectos más generales y se avanza hacia los más específicos. Para este material de apoyo me sustenté a la referencia del libro de Sampieri, Metodología de la Investigación, sexta edición. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.